Bienvenido, bienvenida a otro episodio. Parece que el episodio que voy a grabar hoy puede ser un espacio de desconexión, que no de evitación, que todo el mundo necesitamos en algún momento desconectar o evadirnos o pensar en otras cosas. Y yo creo que es bastante interesante de lo que voy a hablar, que ahora lo explicaré. Y voy a poner un poco en contexto, como siempre hago, y es que ya lo dije en el episodio anterior, he estado intentando dejar de rellenar mis espacios libres, que se supone que son para desconectar o tiempos muertos en los que no tienes nada que hacer, con TikTok o Instagram, que era algo que lo había utilizado para rellenar todos los espacios de tiempo de mi vida en los que no estaba haciendo algo productivo o con gente o lo que sea. Y eso está muy mal. Entonces yo estaba pensando, a ver, Andrea, ¿tú qué hacías antes de que TikTok e Instagram llegase a tu vida? Sí, de alguna forma las redes sociales ya estaban presentes porque existía que sí Fotolog, que sí Metroflog, que sí Messenger, que sí no sé qué, pero al menos no estabas en TikTok con esa cantidad de inputs que te fríe el cerebro porque estás con dopamina todo el tiempo. Y era algo a lo que le tenías que dedicar pues más atención o concentración o lo que sea. Entonces me acordé que yo era muy fan de unos blogs que no me acuerdo cómo se llaman, que estuve pensando pero es que no me acuerdo. Y eran blogs en los que te ponían 6 series si te sientes de esta manera, 8 películas si tal, como cosas también de sociedad, de cultura, cosas interesantes que al menos te tenías que parar a leer. Y dije, ay, pues mira, puedo utilizar mis espacios así libres, aparte de para intentar estar no haciendo nada, porque esto es otra cosa, que tenemos cero tolerancia al aburrimiento y al estar sin hacer nada, que eso también lo estoy trabajando. Pero bueno, en momentos en los que me apetezca estar distraída o haciendo algo, en lugar de meterme en TikTok, pues tener un plan B. Recordad mi libro sobre hábitos, tienes que intentar sustituir cuando quieres cambiar un hábito, tienes que intentar pensar por qué lo sustituyes y tener plan B para ciertos momentos. Entonces yo he estado haciendo research sobre revistas digitales, periódicos que tengan artículos de opinión, de ciencia, de tecnología, de cultura, que sean interesantes, y encontré uno que se llama Psyche, se llama Psyche, lo pondré en la descripción. Y allí encontré un artículo en la revista sobre filosofía que me pareció tremendamente interesante. Además, me están gustando demasiado todos los artículos que tienen que ver con filosofía y una reflexión así bastante más profunda, o que estén asentados en la filosofía. La filosofía era una de mis asignaturas preferidas en bachillerato, me encantaba. Filosofía, historia y biología eran mis 3 preferidas. Lo que pasa es que con la historia yo siempre he tenido muy mala memoria, entonces se me olvidaba rápido, pero en el momento en el que lo estaba estudiando y en clase me encantaba. Además tenía una profesora que era muy guay. Y bueno, que me voy por las ramas como siempre, la filosofía ha sido una de mis asignaturas favoritas y me ha hecho gracia al volver a conectarme con eso. Además, por todos he sabido que antes de que se estableciera la psicología como ciencia, lo que la precedió era la filosofía. Entonces, psicología y filosofía de alguna manera están unidas. Y a día de hoy, que a veces pues estoy cansada de leer siempre sobre lo mismo en psicología y verlo todo desde la misma perspectiva, el ver las cosas desde otra perspectiva, como sería la filosofía, me encanta. Es una disciplina que me encanta. Y bueno, todo esto para decir que me he leído un artículo de esta revista digital que dejaré por aquí y que lo escribió y se titula, espérate un segundo, Why is it possible to be optimistic in a world of bad news? Que por qué es posible ser optimista en un mundo de malas noticias, y lo escribe Paul Chudhuri. Probablemente esté fatal pronunciado. Ya me perdonarás, Paul, pero... ¡Uy! Mi perra. Bien, y es muy, muy, muy interesante, así que voy a hablar de lo que plantea este señor y lo voy a relacionar al final un poco también con la psicología y va a haber un poquito de salseo y todo. Y él habla del que es podríamos decir que el padre del término de optimismo, que es Leibniz, que es un filósofo. Entonces voy a poner un poco de contexto a todo y después vamos a entender por qué he decidido darle un espacio a esto. Porque habla sobre optimismo. Y el optimismo a día de hoy puede ser algo que está un poquito mal visto, porque la persona optimista se asocia con una persona ilusa, como
qué ilusa que eres tan optimista, que ves la vida siempre tan bella cuando en realidad es una mierda, y qué de hostias te van a caer en la vida por ser tan optimista. Cuando en realidad no creo que sea así, y de hecho Leibniz le da una perspectiva o tiene una teoría sobre el optimismo que me encanta y por eso quería compartirlo con vosotros. Entonces, contexto histórico. ¿Quién es Leibniz? Porque yo no tenía ni idea, soy honesta, y si lo hice en filosofía alguna vez, me perdonarás, señor Brawley, que es como se llamaba mi profesor de filosofía, porque no me acuerdo. Bien, pues Leibniz era un señor que fue filósofo y matemático, y era alemán. Vivió entre el 1676 y el 1716. Y él era conocido por sus avances en el mundo del cálculo y de la metafísica. Pero por lo que más conocido fue porque él quería darle respuesta a la idea de por qué había tanto mal en el mundo. Además, era un momento histórico en el que casi todo el mundo creía en Dios. Entonces decía, si Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente y bondadoso, ¿por qué diablos existe el mal en este mundo? Que alguien me lo explique porque no lo entiendo, ¿no? Si Dios es tan bueno, si está en todos los sitios, si puede controlarlo todo, ¿por qué hay el mal? Él quería buscar explicación a esta pregunta sin recurrir ni a la fe, porque no quería dar una explicación desde la fe, y tampoco sin recurrir a las escrituras que habían del pasado, tal. Entonces, él quería darle respuesta aplicando principios matemáticos y metafísicos. Y eso es lo que hizo. Y de todas sus investigaciones y teorías y así, él propuso que la respuesta que de todas las combinaciones de leyes naturales posibles y circunstancias que podían haber existido, Dios eligió el mejor de los mundos posibles. Me explico. Él decía que no vivimos en un mundo perfecto, pero sí que vivimos en el mejor de los mundos que podrían haber existido dentro de la combinación de leyes naturales y de principios lógicos que rigen la vida, el mundo. Dios no eliminó ni el mal ni el sufrimiento, porque si lo hacía podía alterar el equilibrio de la creación. Y también se apoya en un principio de la física. Hay un principio de la luz que se llama principio de Fermat, que dice que la luz siempre viaja de un punto a otro siguiendo el camino más eficiente posible. Es decir, que todos los caminos que puede seguir la luz siempre sigue el más eficiente posible. Por ejemplo, si la luz atraviesa agua y aire, no sigue una línea recta, sino que en algún momento se dobla para minimizar el tiempo de viaje. Por ejemplo, si reflejas la luz en el espejo, el ángulo de incidencia y de reflexión siempre es el mismo, y eso es porque es el camino más eficiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la creación sigue el principio de la optimalidad, que es de ahí de donde viene la palabra optimismo. Es decir, que el universo ha sido diseñado para ser el más óptimo posible, el más simple en su estructura. Estructuralmente es lo más simple que podía ser, pero el más rico en fenómenos. Para que sucedan cosas, es el más rico en fenómenos. Sí, en el mundo no paran de suceder cosas. Las leyes podrán ser simples, pero la combinación de fenómenos que pueden suceder en él es muy rico. Él dice que, claro, pues entonces no podría no existir el mal. Es decir, la perfección total del mundo sería contradictorio con las leyes de la naturaleza. Si quitáramos el mal y el sufrimiento, el mundo dejaría de funcionar de manera que fuese coherente. Por ejemplo, si no existiera la enfermedad, no existiría la evolución biológica, porque todos los organismos no tendrían que adaptarse. Si no existiera la posibilidad de cometer errores, ¿cómo aprenderíamos? Si yo no cometo un error, no puedo aprender a través de la experiencia. Y si no existiera la maldad, significa que no habría el principio del libre albedrío, sino que todo estaría determinado y por lo tanto no habría la opción de que las personas eligiesen cómo pensar, cómo ser ellos mismos. En resumen, ser optimista, él no pensaba el optimismo como una persona optimista, de esa persona que siempre piensa que las cosas van a salir bien, que todo va a su favor, que en el mundo no pasan cosas malas, sino que el optimismo para él es pensar que de todas las opciones que pueden suceder en un futuro, nosotros tenemos la opción de elegir la que sea más óptima para el futuro. No optimismo en plan, todo es perfecto. Y toda esta idea la expuso en un libro que publicó que se llama Teodicea y que se publicó en el 1710. Pero esta obra, no fue nada bien recibida, y aquí es donde entra el salseo. Y yo al leer esto
me ha entrado como una cosita aquí dentro, una rabia hacia esta persona. Ahora vamos a ver. Lo que pasó es que 50 años después de que este pobre señor se muriese, de que Leibniz muriese, el filósofo francés Voltaire, que a este seguramente sí que lo conocemos todos, escribió la obra de Cándido o El optimismo, y que es una sátira en la que ridiculiza completamente toda la idea de Leibniz, de optimismo, y lo ridiculiza de esta manera. En la novela había un personaje que se llamaba Dr. Pangloss que repite constantemente: todo sucede para bien en el mejor de los mundos posibles. Y todo esto lo repetía cuando incluso él y otros personajes sufrían desgracias como guerras, terremotos, torturas y pobreza. Voltaire mostraba que el optimismo de Leibniz era una visión completamente ingenua y absurda, y que el mundo no funciona así, el mundo no es el mejor de los mundos posibles, y lo ridiculiza, vamos, que de una manera. Entonces lo que pasa a través de la obra de Voltaire, que se hizo lo que hoy en día decimos viral, en ese momento se hizo muy popular, casi todo el mundo, muchísima gente leyó a Voltaire, y fue tan grande su impacto que la imagen del pobre Leibniz quedó completamente distorsionada y su concepto de optimismo pasó a ser visto como una fantasía completamente desconectada de la realidad, cuando en realidad era una teoría profunda y bien estructurada entre la relación entre el caos, la estructura y la inevitabilidad de ciertos aspectos de la existencia. Me dirás, Andrea, ¿qué quieres decir esto? ¿Qué relación tiene esto con la vida moderna? Es decir, ¿cómo aplico esto? ¿Qué sentido tiene esto con mi vida? Bien, pues en el artículo que me leí, que voy a poner, se planteaba que en realidad el pensamiento o la teoría de Leibniz nunca había estado tan presente como a día de hoy, porque a día de hoy ya no se cree que hay un Dios. Bueno, sí, aún hay personas o hay sociedades que tienen muy presente a Dios, pero en la mayoría de sociedades no creemos que haya un destino predeterminado y que nuestras acciones no pueden influir de ninguna manera sobre el futuro. Entonces, hay muchísimas realidades posibles y mundos posibles. Pues a día de hoy sí que incluso el multiverso de la física cuántica expone que existen diversas realidades simultáneas. Utilizamos modelos para predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro, cómo va a afectar la crisis climática, cómo van a afectar crisis económicas, pandemias, lo que sea. Intentamos predecir el futuro para buscar una solución para alterar de alguna manera el futuro y que haya el mejor de los mundos posibles dentro de las posibilidades que haya. Y aquí es donde el optimismo de Leibniz cobra mucha relevancia. Es decir, no significa que todo sea perfecto. Para él el optimismo no es que todo vaya a ser perfecto. Tenemos que aceptar que nunca vamos a obtener la perfección, por mucho que podamos influir en nuestra vida, en nuestro futuro, nunca vamos a obtener un mundo perfecto, pero que dentro de esta imperfección podemos aspirar a tener el mejor de los mundos posibles. Y que no se trata de resignarse, sino de trabajar con lo que tenemos para conseguir un futuro mejor. Entonces también habla en este artículo de el peligro del pesimismo absoluto, y es que se menciona que a veces el pesimismo parece más realista que el optimismo. Es decir, que a día de hoy, con las cosas malas que vemos que pasan, parece que es mucho más realista ser pesimista que optimista. Es decir, que voy a acertar o tengo una visión más realista del mundo si pienso que lo que va a pasar es negativo, que si pienso que lo que va a pasar es positivo. Y la verdad que esto se ha visto en múltiples estudios en psicología. Es bastante peligroso porque alimenta lo que se llama la indefensión aprendida, que aprendemos que nada tiene sentido ni solución, entonces ¿para qué me voy a esforzar en actuar? Sí, da igual, porque siempre todo va a salir mal. Y esto se ha investigado tanto en víctimas de trauma, en personas con depresión o en entornos donde la falta de control lleva a desánimo, que es lo que creo que lo hablé en el episodio pasado. Es mucho más realista. Realmente esta visión del mundo es peligrosa, y me parece que esto de antes que he hablado de Voltaire, de cómo ridiculizaba la visión de Leibniz, es algo que de alguna manera está sucediendo
o me da la sensación que sucede en redes sociales entre profesionales. Es decir, que se ridiculizan las diferentes perspectivas de otros profesionales cuando tú ves. Es decir, muchas veces se ve la psicología como, sí, ¿qué me vas a decir? Que sea más positivo o que piense mejor, que van a pasar cosas buenas si me están pasando muchísimas desgracias. Y obviamente aquí siempre todo lo que voy a hablar, intento hablarlo desde personas que puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, en personas que están pasando crisis a nivel de que no pueden comer, que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden vivir. Obviamente nada de lo que voy a decir de psicología es aplicable, porque todos conocemos la pirámide de Maslow como un modelo sobre el que hablar ahora mismo. Cuando no tienes las necesidades básicas cubiertas, da igual todo lo demás, da igual que intentes hacer psicológicamente, estás en modo supervivencia. Entonces, y obviamente tienes que estarlo porque tienes que intentar buscar soluciones para tener esas necesidades básicas cubiertas, y a veces esas soluciones tienen que venir por parte de la sociedad como estructura y no a nivel individual. Pero una vez tengo las necesidades básicas cubiertas, que es donde normalmente yo hablo, hay como esta tendencia en redes sociales a ridiculizar la psicología y decir, sí, ¿qué me vas a contar? ¿Sabes? O sea, ¿qué me vas a contar tú de ser feliz? Déjame estar mal y déjame estar llorando todos los días si quiero, porque mi realidad es una mierda. Obviamente la psicología no trata de negar ninguna realidad, sino de que podamos enfocar esa realidad de una forma que nos destruyamos lo mínimo posible psicológicamente y podamos gestionar lo que nos está pasando psicológicamente de la forma más sana posible, y que podamos llegar a tener estrategias para enfocar la vida de la mejor manera posible. Pero en ningún momento trata de negar ninguna realidad, y es ahí donde yo creo que casa bastante con la versión de optimismo de Leibniz, que dice que lo que te decía antes, que el optimismo no es pensar que todo va a salir bien, sino que podemos llegar a influir para que salga de la mejor de las maneras posibles. Y muchas veces esa manera de influir sobre mi futuro será no hacer nada. Es decir, habrá situaciones en las que la mejor de las opciones será convivir con mi emoción hasta que disminuya para gestionarlo. Otras veces será el hacer algo. Depende de cada situación. Y el no actuar también es una opción de gestión que puede ser la mejor forma de gestionar lo posible. No sé si me estoy explicando, pero por ejemplo, habrá días que esté triste, que la mejor forma de gestionarlo, la mejor forma de influir sobre mi futuro será estarme llorando porque necesito soltar. Y eso también es una forma de ser optimista, porque yo sé, o sea, es que puede sonar súper raro lo que estoy diciendo, ser optimista y es quedarte llorando. Sí, porque muchas veces es que es el enfoque, ¿vale? Si yo me digo a mí mismo, necesito llorar porque esto me va a ayudar después a estar mejor, porque necesito desahogarme, necesito integrar lo que me acaba de pasar, esto será una de las mejores formas de influir en mi futuro, porque yo sé que ahora mismo necesito esto. Otra forma, habrá días que dices, no, es que llevo todo el rato con pensamientos muy destructivos y no necesito quedarme aquí sola, aislada, llorando. Lo que necesito es salir, estimularme de personas que me hablen, que me puedan contagiar un poquito su estado de ánimo. Entonces, la mejor decisión, el optimismo, la mejor forma de influir sobre mi futuro será y la más óptima será el salir, aunque ahora no me apetezca, para estar un poco en un entorno que me ayude más. La mejor forma de influir será el hablar con alguien para que me ayude. Entonces, que el optimismo también puede llegar a ser el quedarme en mi casa llorando un rato, o el quedarme un fin de semana aislada porque necesito estar haciendo cosas que a mí me ayudan. Entonces va a depender mucho de cómo a mí me vaya a influir en el futuro. Y también, bueno, este artículo sobre todo lo planteaba a nivel de sociedad. Pero bueno, así que cuando ahora te pregunten si eres optimista, puedes preguntarte, ¿realmente sí que estoy siendo optimista? Porque dentro de todas las opciones que podía tomar para influir positivamente en mi futuro, estoy tomando la mejor. Y de cara a las cosas que pueden llegar a suceder en el futuro, es decir, tengo algo planeado y pienso que va a salir mal, pues intentar reorientarlo a tomaré las decisiones para que salga lo mejor posible.
Es decir, haré lo que pueda hacer en mi mano dentro de lo que esté bajo mi control para que esto que voy a hacer salga lo mejor posible. ¿Qué sale mal? Puede salir mal, pero si sale mal, seguiré tomando las decisiones que pueda tomar dentro de mi realidad para que tenga el mejor desenlace o el mejor de los futuros posibles, asumiendo que el futuro nunca es perfecto, que las cosas nunca salen perfectas, raramente pasa, pero que sigo teniendo poder de influencia sobre mi futuro en alguna medida. Y espero que todo lo que he explicado se haya entendido, porque sé que puede ser un tema un poco complejo, y dejaré el artículo que me he leído, pero a mí me costó un poco entenderlo porque no tenía el contexto de quién era Leibniz. He tenido que leer un poco sobre él, informarme, y puede ser un poco denso, pero te recomiendo muchísimo que si estás intentando salir de estar siempre conectado a redes sociales y quieres dedicar tus espacios a otra cosa, pues el leer artículos te puede enriquecer mucho, y había artículos que no son tan densos, que son sobre cualquier otra cosa, que también te puede hacer desconectar o tener distracciones sin que sea algo que te perjudique tanto mentalmente como estar sobreestimulado todo el rato. Que no pasa nada porque entres a redes sociales, habrá momentos en los que serás optimista y estarás tomando la mejor de las decisiones para ti, pero otros momentos que igual no, y que quizás el utilizar este recurso que a mí me está funcionando muy bien te ayuda. Así que nada, espero que te haya distraído un poquito, que te haya hecho reflexionar y que se haya entendido. Espero eso, que se haya entendido. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.